Entonces, si no tienes esta vocación o te interesa otro tipo de fines, es mejor no meterse a la gestión pública, porque más allá del tema filosófico que podamos conversar, hay un tema real, ¿no? Y es un tema que estamos también sujetos a sanciones. Siguiente. Entonces, esta ley nos habla acerca de los fines de la función pública, ¿no? Que son fines que están al servicio de la nación, ¿no? Y esto va justamente en consonancia con la Constitución política, la obtención de mayores niveles de eficiencia en el aparato estatal, de manera que se logra una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de recursos públicos, ¿no? Siguiente. Bien, entonces es importante tener en cuenta que cuando hablamos justamente de esta ley de ética en la función pública, hablamos de una serie de disposiciones que nos permiten entender, primero, que esto está aplicado a todo servidor público, ¿no? Que es, como lo mencioné anteriormente, es todo servidor o empleado de entidades de la administración pública o en cualquiera de los niveles jerárquicos que desempeñe un servicio a favor del Estado, ¿no? No importa el régimen jurídico en el que preste servicios ni el régimen laboral, ¿no? Y sabemos que, además, hay ciertos principios, deberes y prohibiciones, ¿no? Todo funcionario público se rige por esta norma y que hoy en la Semana de Integridad podemos conocer un poquito más. Siguiente. Bien, hoy vamos a hablar primero sobre los principios. Uno de los principios de la función pública es el respeto, ¿no? Adecuar, ¿respeto a qué? A la Constitución, a las leyes. La Constitución es la carta magna y se debe garantizar que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o el cumplimiento también de procedimientos administrativos se respeten los derechos y la defensa del debido procedimiento, ¿no? Otro principio es la probidad. ¿Qué es la probidad? Actuar con rectitud, con honradez, con honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, ¿no? Eso es importante tener en consideración. La eficiencia, que es justamente brinda la calidad, ¿no? La eficiencia se distingue por la calidad de funciones a su cargo, procurando obtener justamente resultados sólidos y permanentes, ¿no? Otro principio fundamental de la función pública y justamente del código de ética es la idoneidad, ¿no? La idoneidad es que sea una aptitud técnica, moral, legal, que es una condición esencial para el ejercicio de la función pública, ¿no? Tiene que haber también una formación de acuerdo a la realidad, de acuerdo al perfil del cargo, capacitándose constantemente para el debido cumplimiento de sus funciones, ¿no? Hoy por hoy sabemos, y sobre todo los que son personal de recursos humanos, que se han ido implementando diversas normas que han, digamos, hecho hincapié en la especialización de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, la ley de acceso a la función pública, que se establecen más requisitos. Entonces, esto va en el marco, por ejemplo, de la idoneidad. Hablamos de otro principio, que es la lealtad y la obediencia, ¿no? ¿La lealtad a quién? A tu jefe o no, pero en este caso hablamos de fidelidad y solidaridad, no a tu superior jerárquico solamente, sino en general a los miembros de la institución, ¿no? También cumpliendo las órdenes del superior jerárquico competente, pero siempre y cuando tomando en consideración que se reúnan las formalidades del caso, ¿no? Tienen que ser normas razonables o acciones razonables y que tengan por objeto los actos de servicio, ¿no? No aquellos que se vinculen a la arbitrariedad o la ilegalidad que sea expresa, pero sí los que tengan esta vocación de lo público, ¿no? Otro punto importante es justamente la justicia y la equidad, ¿no? Otro principio que es una permanente disposición para el cumplimiento de las funciones, ¿no? La equidad sabemos que es darle a cada uno lo que le pertenece, ¿no? Y esto es un punto importante, ¿no? Actuar con equidad, no solo con tus compañeros de trabajo, sino también con los administrados, con superiores, subordinados o la ciudadanía en general. Tenemos otro principio que es la lealtad, ¿no? Y la obediencia, pero la lealtad al Estado de Derecho, ¿no? Que hay una lealtad a la Constitución, al Estado de Derecho.
Y sabemos que ocupar también cargos de confianza en regímenes de facto es causal de un cese automático e inmediato de la función pública, ¿no? Si analizamos en la Constitución, que por ejemplo nadie le debe obediencia a un gobierno usurpador, y efectivamente cuando hablamos de regímenes de facto, también la ley de ética de la función pública lo considera de esta manera. Ahora bien, siguiente. Hablamos también no solamente de principios, ¿no? Los principios en sí en el derecho son aquellas máximas que todo servidor público debe cumplir en la mayor medida de lo posible. Ese es el concepto, digamos, jurídico de los principios. Siguiente. Luego hablamos de los deberes, ¿no? Y hay ciertos deberes que todo servidor público debe tener. No sé si han pasado la diapositiva, pero cuando hablamos de deberes, no es una imposición, no es una obligación voluntaria que parte de la convicción, que es bueno para uno mismo y bueno también para los demás. Entonces el servidor público tiene unas condiciones que ustedes deben conocer de manera clara. Primero es la neutralidad, ¿no? Siguiente, que se debe actuar con absoluta imparcialidad, ya sea política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones, demostrando independencia con personas, partidos, políticos o instituciones. Porque si bien sabemos que hay cargos de elección popular donde sale electo un regidor, un presidente, un congresista, ¿no? Es importante tener en consideración que una vez electo o una vez estando en el marco de sus funciones, debe gobernar o actuar con igualdad para todos, ¿no? Hoy por hoy sabemos que la ley universitaria, por ejemplo, establece la elección de ciertas autoridades, ¿no? Y es importante tener en cuenta el principio de neutralidad. También luego hablamos de transparencia, ¿no? ¿Transparencia en qué? Sabemos que ya se ha ido implementando en el país justamente la ley de acceso y transparencia a la información pública. Es ejecutar estos actos de manera transparente, ¿no? Todo acto de la gestión pública a priori tiene un carácter público. Entonces son accesibles para todas las personas mediante formularios de acceso, ¿no? El servidor público puede brindar y facilitar esta información de manera fidedigna, completa y oportuna, ¿no? Antes había una cultura del secretismo en la función pública, donde cada quien se llevaba su información, sus informes, etcétera, ¿no? Pero hoy por hoy tenemos que tener en consideración que hay en este caso una ley, ¿no? Y diversas normativas que obligan al servidor público a transparentar sus actos. No sé si pasas a la siguiente diapositiva, ¿no? Luego hablamos de justamente la discreción, ¿no? Que es guardar una reserva respecto de hechos o informaciones a los que se tenga conocimiento, ¿no? Todos funcionarios sabemos que no toda la información que tenemos es una información que deba ser totalmente compartida. Si bien toda información pública tiene un carácter público a priori, hay ciertas reservas cuando es una información secreta, reservada, hay ciertas causales, ¿no? Que no deben ser pues consideradas, disculpen mi gato se cruzó, que no deben ser consideradas de manera arbitraria. Un ratito, por favor. Ya, disculpen acá. Hay que consentir acá el gatito. Si podemos ir cerrando ya la presentación, sí, porque tenemos entonces, un monitor más. Bien, entonces esos son los deberes como los vemos en pantalla. Siguiente. Vamos a ir ya cerrando. Hay ciertas provisiones también, que son, por ejemplo, el conflicto de intereses, ¿no? No podemos mantener un interés particular sobre los intereses colectivos, obtener ventajas indebidas, ¿no? Realizar actividades de proselitismo político tampoco está permitido cuando tenemos un carácter o una función, un carácter público en nuestra función. Siguiente. Entonces sabemos también que existe la corrupción y sus efectos, que por cuestión de tiempo no lo vamos a abordar, pero le damos siguiente. No, siguiente. Bien, siguiente también. Siguiente. Entonces, finalmente debemos evitar este conflicto de intereses, ¿no? Que es una situación que tiene un interés particular, ¿no? Que se contrapone al interés público. Siguiente. Hay clasificación de conflictos de intereses. Siguiente, que igual les voy a dejar las diapositivas para que puedan tener un mayor desarrollo. Siguiente.
Entonces, siguiente, igual vamos pasando hacia la última parte por cuestión de tiempo. Lo que quería dejarles hoy día, siguiente también, sí, quería dejarles esta precisión de esta norma que tenemos, que es la ley del Código de Ética en la Función Pública, siguiente. Y desde el derecho administrativo también, siguiente, es esto totalmente sancionable si es que transgredimos estas normas, siguiente. Siguiente, vamos pasando hacia la parte 4, ahí está. Entonces hay herramientas del derecho administrativo, cuando hablamos de una transgresión a la ley de ética en la función pública, siguiente, los que estamos vinculados, por ejemplo, por un contrato laboral, siguiente, podemos ser parte de un procedimiento administrativo disciplinario, recordemos que el Estado también tiene esta potestad, y hay ciertas expectativas por parte de un servidor público, que es justamente el desarrollo del país, no el bien común antes que el particular. Entonces, es satisfacer el interés general, lo cual está establecido en la Constitución. Siguiente. También hay ciertas responsabilidades, como pueden ver ahí, política, civil, penal, administrativa, que es una responsabilidad disciplinaria que les conciernen a ustedes como funcionarios o servidores del Estado. Siguiente. Bien, entonces hay un procedimiento disciplinario que, por ejemplo, hoy por hoy lo regenta la Secretaría Técnica, ¿no? Está justamente como superior la Oficina de Recursos Humanos, y uno de ellos es el tema de que nos aborda el día de hoy siguiente, ¿no? Se puede hacer una tipificación justamente a través de la vulneración a la ley del Código de Ética en la Función Pública. Siguiente. Entonces ahí vemos algún ámbito legal, que es la Ley del Servicio Civil, ¿no? El reglamento de ley general. Ahí vemos también la ley de ética en la función pública, que es el tema que abordamos el día de hoy. Siguiente. Bien, en suma, ahí vemos las autoridades administrativas del PAT, ¿no? Hay ciertas autoridades, un proceso legal que tiene que reconocer bien. Siguiente. Bien, también vemos ahí las supuestas amonestaciones o las probables amonestaciones o propuestas que pueden darles: amonestación verbal, escrita, suspensión o una destitución, dependiendo de la graduación que hay el secretario técnico y su personal. Siguiente. Bien, vemos la Secretaría Técnica del PAC, que también puede hacer efectiva justo las disposiciones que atenten contra la ética y la integridad. Siguiente. Ahí están bien los procesos, que los dejaré ahí para que ustedes puedan tener mayor claridad. Siguiente. Y finalmente hay ciertas abstenciones, ¿no? También si es que hay una amistad o enemistad de algún funcionario que los va a juzgar, relaciones de servicio en los últimos meses o intereses personales, ¿no? O un parentesco, también hay una abstención, que es un deber del funcionario público. Siguiente. Bien, hay eficacias de la sanción, que pueden ser por mediante resolución, por una eficacia de la notificación, o amonestaciones, ya sea escritas, también verbales, pero no valen el legajo, o una suspensión o una destitución. Siguiente. Bien, eso sería todo por el día de hoy, y hemos abordado justamente el primer punto, la ética y la moral desde un plano filosófico, los alcances de la función pública, así como también los alcances legales de la ley de ética de la función pública, los deberes, obligaciones, prohibiciones también, y teniendo en consideración este procedimiento administrativo y disciplinario al cual todos los servidores pueden estar sujetos cuando tienen un régimen laboral, principalmente, ¿no? En el marco del cumplimiento de sus funciones, ¿no? Sabemos, y como conclusión, que todos estamos regidos por ese principio de legalidad que nos dice que se debe hacer lo que la norma prescribe. Entonces, agradecerles el día de hoy por permitirme compartir estas reflexiones con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Arbildo, por su presentación, que se tituló Integridad y Ética en la Función Pública desde el Derecho Administrativo. Ahora tenemos un breve tiempo para alguna consulta de los participantes. Vamos a ver si es que tenemos algunas consultas. Vamos a estar atentos. Si tenemos alguna consulta en sala, lo vamos a saber en breves momentos. Bien, entonces
Vamos a agradecer nuevamente a la expositora por su brillante presentación, aunque aquí hay una consulta, parece, la señorita Moraima. Moraima, ¿podría hacer su consulta nuevamente? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Sí, Secretaría PAD tiene que responder en tiempo prudente para recibir una respuesta por parte de Secretaría PAD. Que se hace una denuncia con pruebas. Sí, muchas gracias. Efectivamente, cuando hablamos de un procedimiento administrativo disciplinario, hablamos de un plazo general que está prescrito en la ley, que es justamente 5 días hábiles para presentar el descargo, ¿no? Que debe ser por escrito y que respalden la defensa digamos, del servidor público. Este plazo también es prorrogable, ¿no? Pero ese es el plazo general. Señorita, pero si no contestan, o sea, ni siquiera han mandado que están viendo, ponen objeciones, dice que nunca están. Sí, si no contesta se resuelve con las pruebas que se tienen, ¿no? Eso dice también un precedente de Servir. Sin embargo, hay que tener en consideración que hay precedentes de Servir también que indican que si respondiera fuera de tiempo, esos son considerables en el marco del derecho del debido procedimiento. Pero en suma se resuelve con lo que se tiene. Bien, muchísimas gracias, doctora. Vamos a continuar. Bueno, agradecemos la participación de nuestra expositora por la exposición Integridad y Ética en la Función Pública desde el Derecho Administrativo. Bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con las conferencias magistrales de manera virtual que ofrece la Universidad Nacional de Ingeniería en el marco de la Semana de Integración 2024 por un Perú íntegro. En esta oportunidad ya se encuentra listo nuestro segundo conferencista de la tarde. La conferencia es Delitos de Corrupción de Funcionarios y la brindará el abogado Juan Pablo O. Jiménez. Vamos a conocer brevemente. Juan Pablo O. Jiménez es abogado de profesión y es especialista en investigación de causas en juzgados de Lima y es ex asistente legal en la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República. Entonces, todo va quedando listo para la presentación del doctor Juan Pablo O. Jiménez. Quisiera saber si ya se encuentra listo el doctor. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor. Adelante. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos los presentes. Agradecer la gentil invitación de las autoridades de la Universidad Agraria de La Molina. Bueno, quien les habla, Juan Pablo O. Jiménez. Actualmente me desempeño como secretario de confianza en la Corte Suprema de Justicia de la República. Nosotros nos encargamos específicamente de hacer las ejecutorias supremas en temas de corrupción de funcionarios, de los altos mandatarios de nuestro país, ¿no? Como son presidente de la República, ministros de Estado, congresistas, todos los contemplados en el artículo 99 de nuestra Constitución del Estado. En esta oportunidad se me encargó dictar esta ponencia en el marco de las actividades de la Semana de Integridad de la Universidad, y es un tema bastante importante complementando ya lo mencionado por la doctora Arbildo, ¿no? Quien ha dado sus puntos desde lo que es el ámbito administrativo. En esta ocasión voy a hablar sobre lo que son los delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Nosotros ya nos basamos en los temas penales, en los procesos penales, ya cuando los funcionarios o los servidores públicos transgredieron determinados bienes jurídicos que son protegidos por nuestro Estado, ¿no? ¿Podría avanzar la diapositiva? Gracias. La administración pública como bien jurídico. Bueno, los bienes jurídicos del Estado, el derecho,
son determinados valores o bienes que son protegidos por las leyes penales, ¿no? Por ponerles un ejemplo, el bien jurídico más importante que tenemos es la vida, ¿no? ¿Qué es lo que sucede si una persona asesina a otra persona? Que es lo que estamos viendo tantas veces en esta coyuntura. El Estado se encarga de proteger el bien jurídico vida. Si una persona roba, ¿no?, a otra, la asalta, también lo que se custodia en este caso es el patrimonio. Ese es el bien jurídico. En la administración pública también hay determinados bienes jurídicos que obviamente el legislador ha previsto dentro de nuestro Código Penal, que justamente tiene por finalidad salvaguardar los intereses del Estado. Tiene como finalidad primordial estos delitos que se custodie el correcto funcionamiento de la administración pública. La administración pública puede ser entendida desde dos puntos, ¿no? Uno es desde un punto subjetivo, como una institución global, ¿no?, que está conformada por entidades, por organismos, y que están divididos pues por jerarquías, competencias, ¿no?, determinados oficios. Y también hay un concepto que es objetivo o funcional. Este concepto objetivo funcional se basa en la administración pública, se ve a la administración pública como el servicio público que se brinda. El derecho penal custodia este concepto objetivo o funcional, el correcto desenvolvimiento o el correcto desarrollo de la administración pública. ¿Quiénes realizan la administración pública? Creo que todos sabemos, los funcionarios y servidor público. Tenemos en la Ley de Marco y Empleo Público una claridad en sus definiciones, ¿no?, de lo que es un funcionario público y un servidor público. Y el funcionario público se toma como aquel funcionario, ¿no?, que representa al Estado o al sector de la población, ya sea desarrollando políticas de Estado y o dirigiendo organismos o entidades públicas. Y el servidor público desarrolla labores auxiliares y o complemento. Este es un concepto que más que todo prima dentro del derecho penal, porque dentro de la dogmática penal, la diferencia más clara entre un funcionario o un servidor es el poder de decisión, ¿no? Por ponerles un ejemplo de lo que da en la vida cotidiana, un policía es un funcionario público y un serenazgo es un servidor público. Entonces, estas son las diferencias que tienen. Sin embargo, para el derecho penal, si bien sus normas sancionan a ambos, no existe una diferenciación. Ya seas servidor público o ya seas funcionario público, basta con que tengas un vínculo con la administración pública, de acuerdo al artículo 425 del Código Penal, puede ser sometido a un proceso penal, ¿no? Entonces, podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, los delitos cometidos por funcionarios públicos. Dentro de nuestra norma penal, en nuestro Código Penal, tenemos delitos que no son cometidos por funcionarios públicos y delitos que sí son cometidos por funcionarios públicos, ¿no? Son bastantes, pero en esta oportunidad nos vamos a abocar, justo como está dirigida esta ponencia para funcionarios públicos, únicamente en los más resaltantes de acuerdo a la función que puedan desarrollar cada uno de ustedes, ¿no?, que son los delitos cometidos por funcionarios públicos, ¿no? Justo lo que mencionaba, ¿no?, que una de las características esenciales de estos delitos es que su autor necesariamente tiene que ser un funcionario o un servidor público. Estos delitos no los puede cometer cualquier persona, no los puede cometer un ciudadano de a pie. Necesariamente tienes que tener tú ese vínculo con el Estado, ya sea porque elección popular, ya sea porque ganaste un concurso público, ya sea porque es un cargo de confianza, etc. Pero si tienes ese vínculo, sí se puede. E incluso, de acuerdo al artículo 425 del Código Penal, que hace esa extensión que permita a cualquier persona que tenga un vínculo, se podría tomar casi un practicante,
podría cometer delito contra la administración pública de acuerdo a las facultades que se tenga o que realice dentro de una entidad, ¿no? ¿Podríamos pasar a la siguiente, por favor? Uno de los delitos de corrupción de funcionarios es el delito de concusión. Sé que muchos de ustedes lo han escuchado, estoy seguro que todos lo han escuchado, pero es muy probable que lo hayan escuchado con su nombre coloquial, que es el determinado mochasueldos. Es un delito que hoy en día lo vemos mucho en las noticias, ¿no? Que ya el congresista mochasueldo, que ya recortaron parte de los bonos, de los sueldos, ¿no? Que tienen los funcionarios del Estado y justamente lo realizan, o presuntamente lo realizan, ciertos altos funcionarios del Estado. Entonces, ¿en qué consiste el delito de concusión y qué es lo que protege nuestro Estado a través de esta norma, ¿no? Entonces, el delito de concusión necesariamente, como les decía, es cometido por un funcionario o servidor público, quien, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona o un funcionario público obliga, necesariamente tiene que haber este acto de amenaza, de presión. Incluso ya la Corte Suprema ha señalado en reiterada jurisprudencia que la violencia también puede ser tomada como una forma de obligación en este delito, ¿no? Entonces, este servidor público obliga o induce, esta es la otra modalidad que también se puede cometer, induciéndola a una persona, ¿no? De alguna manera tratando de intimarla para que ella pueda entregar indebidamente, dar o prometer indebidamente, ya sea para el funcionario que está pidiendo o incluso para un tercero, porque justo la norma señala ya sea para sí, es decir, para el funcionario o para cualquier otra persona, un bien o un beneficio patrimonial. El funcionario, en este caso como les ponía, por ejemplo, el tema del congresista, no necesariamente puede mochar los sueldos y se configura el delito. También puede solicitarle otro tipo de dádiva como una laptop, puede solicitar una impresora, hasta un auto, con tal de mantenerlos en ese cargo. Entonces, ¿dónde se daba esta obligación o esta forma de inducirlos? Chantajeándolos con el tema de la renovación de sus contratos, ¿no? Entonces, esta figura no es exclusiva nada más para el tema de los congresistas de la República, sino para cualquier otro servidor o funcionario público. Así que es necesario tener en cuenta ello porque la pena va de 2 a 8 años. Esto quiere decir que es pasible de que la pena pueda ser efectiva y cualquier funcionario que resulte responsable en la comisión del delito de concusión puede terminar yendo con una prisión efectiva, ¿no? Siguiente, por favor. Luego tenemos otro de los delitos que también se da en... he visto casos en temas de universidades, que es la colusión simple y la colusión agravada. En la región Lambayeque hubo un caso muy sonado, justo que ocurrió en una universidad nacional, que justo funcionarios públicos, ¿no?, de una determinada facultad de escuela habrían empezado a realizar sustentaciones en masa, ¿no? Entonces sustentaban las maestrías a veces 4, 5, 20 personas durante 15 minutos y luego pues se llegó a determinar que estos alumnos habían entregado determinados montos, ¿no? Entonces, por esta situación también hubieron un tema de colusión. En este caso también estas autoridades se habrían interesado en determinados contratos. Entonces, estos funcionarios muchos de ellos ya han sido condenados, otros todavía siguen en proceso, pero existen ya antecedentes en el Perú respecto a sanción de delitos de corrupción de funcionarios para personal, ¿no?, servidores y funcionarios públicos
en universidades, ¿no? ¿En qué consiste la colusión simple y la colusión agravada? Al igual que el anterior delito, es cometido necesariamente por un sujeto cualificado, que es un funcionario o un servidor público, quien interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, ¿no? La pena va de 3 años a 6 años. Este delito es la colusión simple. Este párrafo que les acabo de leer es solo la colusión simple. ¿Y en qué consiste la colusión simple? En pocas palabras, es en aquel pacto colusorio que tiene un servidor público y un particular. Es decir, sale una licitación, ya sea por la contratación de bienes, se van a realizar obras o se va a contratar personal, la entidad necesita personal, falta recurso humano, el funcionario, y en su mayoría de casos son los comités de selección, se colude, se pone de acuerdo con el particular para defraudar al Estado. Es decir, se van a hacer la compra de alcohol, que tanto se vio en el tiempo de la pandemia, se van a comprar alcohol y este particular que tiene su empresa de alcohol se pone de acuerdo con el funcionario público para defraudar al Estado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Acuerdan, mira, dame la licitación y es tanto para ti. Eso es lo que sanciona el Estado. ¿Y por qué sanciona el Estado esto? Porque afecta las expectativas que el Estado puso en ese funcionario, porque el funcionario es un representante del Estado. Entonces, afecta esa expectativa que tuvo el Estado. El Estado te contrató para que tú hagas un trabajo correcto, idóneo, y tú, aprovechándote de esa confianza del Estado, te coludes con un tercero para defraudarlo al Estado. La colusión simple, que es lo que acabo de mencionar, se diferencia de la colusión agravada por lo que mencionan aquí, que es para defraudar al Estado. O sea, basta con la mera concertación. Simplemente yo, funcionario público, me pongo de acuerdo con un tercero. Ese mero acuerdo, esa mera conversación de decir, oye, sí, mira, dame tanto, mira, yo te voy a dar la licitación tanto. Ese mero acuerdo ya es punible, ya es merecedor de una sanción penal. Basta nada más, no necesitas un resultado concreto. Siguiente, por favor. Este es el segundo párrafo del delito de colusión y esta es la denominada colusión agravada, ¿no? Al igual que el anterior, también es cometida por un funcionario y un servidor público, interviniendo directamente por razón de su cargo en las contrataciones, al igual que el otro delito que es la colusión simple, ¿no? Pero aquí ya señala que es mediante concertación con los interesados defraudare patrimonialmente al Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que ya aquí ya hubo una afectación. ¿Esto qué quiere decir? Que el Ministerio Público, una vez que inició sus investigaciones, no solo encontró aquel acuerdo que hubo entre el funcionario y el particular. Aquí ya el Ministerio Público, dentro de su investigación, encuentra de que la obra se llegó a realizar. En un primer momento te sancionaba nada más por el mero acuerdo de querer defraudar el Estado. En la colusión agravada te sancionan ya porque tú afectaste el patrimonio estatal, afectaste las expectativas del Estado. Ya hiciste esta contratación, ya el alcohol lo tiene la entidad. Pudo haber sido en menos cantidades, pudo haber no tenido los requerimientos y todos los términos que deberían estar en las TDR, por así decirlo, ¿no? No se llegó a realizar con las expectativas que el Estado planteó. Entonces,
hay una afectación mayor, porque si bien es cierto te sancionan en un primer momento la mera actividad, ya en un segundo supuesto ya hay un hecho consumado, ya hay un hecho realizado, y por ello también la pena es mayor. Por ello la pena va de 6 a 15 años, es decir, que aquí también acarrea una pena efectiva, aunque en la mayoría de delitos, creo que el delito de colusión, así sea ínfima la pena, también es merecedora de una pena efectiva. Siguiente, por favor. El artículo 387, que es el del peculado doloso y culposo. Aquí ya no se sanciona como el anterior los actos o los pactos colusorios. Aquí el funcionario servidor público es sancionado por apropiarse o utilizar caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo. Es decir, aquel funcionario público se apropia y utiliza los caudales o efectos. Los caudales o efectos, los caudales en sí son los bienes, ¿no? Son bienes, dinero, bienes inmuebles, pueden ser vehículos también, bienes muebles, ¿no? Y los efectos son aquellos bienes que por sí solos no tienen un valor, como son por ejemplo los cheques, las estampillas, ¿no? Entonces, este funcionario se apropia de estos bienes o los utiliza, ¿no? Pero hay una determinada particularidad, que para la configuración del delito, necesariamente el funcionario tiene que estar dentro de sus funciones, que ese bien que va a apropiarse o utilizarlo esté bajo su percepción, bajo su administración o custodia, ¿no? Por ejemplo, la custodia, el señor del almacén se apropió de 5 computadoras, comete peculado. Definitivamente comete peculado, ¿no? O la administración o la percepción, ¿no? Las personas que se encargan del área de tesorería tienen patrimonio que no es de ellos, sino es del Estado, y se apropian. O lo utilizan también. Entonces, en ese tipo penal se configura también el delito de peculado culposo. ¿Podemos pasar? Adelante. Perdón, peculado doloso, el anterior. Este es el peculado por culpa, ¿no? El peculado culposo se da cuando igual también el agente, o sea, el servidor o funcionario público, da la ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales. Es decir, este funcionario que tiene a cargo la percepción, administración o custodia de determinados bienes del Estado, permite que un tercero se apropie de estos bienes, ¿no? Entonces, ello también es sancionado por el Estado por esta omisión, ¿no? Y permitir, ¿no?, que determinadas personas puedan afectar el patrimonio del Estado. Adelante. El artículo 393 es el delito de cohecho pasivo propio. Los cohechos. Los cohechos, en términos coloquiales, son lo que denominamos coimas. Las coimas, para también los funcionarios de las universidades, también están sancionados penalmente. Universidades públicas, me refiero. El delito de cohecho pasivo propio se configura cuando el funcionario servidor público que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar un acto en violación de sus obligaciones o que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, ¿no? En este caso, el servidor público o el funcionario público acepta y recibe, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre aceptar y recibir, ¿no? Aceptar es la mera aceptación verbal, ¿no? Entonces,
te voy a dar un dinero para que tú hagas determinado funcionario, te doy un dinero para que tú hagas determinada gestión aquí. Necesito también un monto para aprobar a este alumno, ¿no? Entonces, solicita directa o indirectamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar o omitir un acto en violación de sus funciones. En el mismo caso, violando sus funciones para aprobar a este alumno, ¿no? Y la pena será no menor de 6 ni mayor de 8 años. Aquí la sanción es mayor, porque si bien en un primer momento él acepta o recibe, acá solicita. Su comportamiento es activo. Él pide, dame un monto y yo te apruebo. Entonces, la pena por ello es mayor. Merece un mayor reproche por parte del Estado por haber defraudado estas expectativas que el Estado puso en este funcionario. La pena va de 6 años a 8 años. Y también hay la modalidad cuando el funcionario servidor público condiciona su conducta, ¿no?, derivada del cargo, ¿no?, a la entrega o promesa de un donativo o ventaja. Esa es otra también de las modalidades. Siguiente, por favor. El cohecho pasivo impropio, ¿no? Aquí también es el funcionario servidor público quien la realiza, ¿no?, al igual que en el primer momento, acepta o recibe un donativo o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación. En un primer momento, el maestro vulneraba, ¿no?, su rol por el cual ha sido contratado, ¿no?, aprobar a un alumno que no debía ser aprobado. Sin embargo, en esta modalidad de cohecho pasivo impropio se configura cuando el funcionario no falta más bien a su obligación, ¿no? Entonces, mayormente esto he visto que se da en las municipalidades. Personas quieren, por ejemplo, una licencia para demoler su casa, el funcionario no emite nada. Entonces, se comunica con el funcionario sin ningún pelo le dice: señor, mire, para yo realizar un acto propio, que es darle la licencia, es tanto. Uy, ocurre muchísimo. Incluso el índice de cohechos pasivos impropios es mayor que en los casos de los cohechos pasivos propios, ¿no? Y este también tiene una pena que va de 4 a 6 años. Es decir, va en el rango de que pueda ser una pena efectiva. Las penas efectivas son a partir de los 5 años en adelante. Siguiente, por favor. Otra de las modalidades de cohecho pasivo impropio es el funcionario o servidor público que solicita directa e indirectamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja, ¿no?, igual también para realizar un acto de su función. En el caso anterior era cuando acepta, en esta cuando solicita, pero sin violar sus funciones. Adelante. Prosiguemos con la siguiente diapositiva, por favor. El cohecho activo genérico. El cohecho activo genérico es la otra parte de los ejemplos que exponía. Y es así: el que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete a un funcionario público donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice u omita actos en violación de sus funciones. Esta vez ya no es el funcionario público, esta vez ya es el alumno. Por eso es que al inicio de la lectura de este delito, que es el cohecho activo genérico, ya no dice el funcionario o servidor público. No se necesita tener una condición cualificada, ¿no? No se necesita ser un funcionario del Estado para configurar este ilícito. Por eso dice el que. Puede ser un funcionario, como también puede ser un particular. Entonces, en este caso, cabría la posibilidad de ser un alumno, como puse en el ejemplo. Entonces, el que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un funcionario, o sea, que le entrega al profesor, donativo,
dinero, promesa o alguna ventaja, ¿no? O beneficio para que realice un acto en violación de sus obligaciones. Profesor, tome, no sé, 3.000 soles, 2.000 soles, apruébeme todo el ciclo. Entonces, el profesor lo aprueba. Entonces, para este alumno también va la sanción, que va de 4 a 6 años. Incluso también lo pueden inhabilitar para el ejercicio de la función pública, ¿no? Siguiente, por favor. Este mismo delito también tiene una segunda forma de configuración, y es también que la puede cometer cualquier persona, ¿no? Ya sea un particular o un funcionario público, en el cual dice el que bajo cualquier modalidad ofrece o promete donativo, ventaja o beneficio para que el funcionario o servidor público realice u omita actos propios del cargo. En el primer ejemplo, bueno, en el ejemplo anterior que les ponía del caso de la municipalidad, ¿no? Ese señor que quiere demoler su casa y el funcionario no le da ninguna solución, entonces el señor pues termina aceptando entregar esta dádiva, este donativo a las personas para que, a este funcionario, para que pueda demoler su casa, ¿no? Entonces aquí le da este monto y el funcionario simplemente realizó una gestión y cobró un dinero por realizar este acto propio de su cargo. Siguiente, por favor. El cohecho activo específico. El cohecho activo específico es una modalidad también de los cohechos, pero como su mismo nombre es específico, ¿no? El sujeto es mucho más cualificado que en los otros casos, porque ya no es cualquier funcionario ni cualquier servidor público, sino que acá ya está determinado en la ley. O sea, y estos son casos en los cuales son cometidos por magistrados, por fiscales, por peritos, por árbitros y por miembros del tribunal administrativo o cualquier otro análogo, ¿no? Que pueda, con el objeto de influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento o competencia. Cuando estos prometen algún donativo, ¿no? para que puedan acceder a algún beneficio. Sobre todo esto se ve en procesos judiciales y temas administrativos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Tráfico de influencias. Esta es otra de las modalidades de los delitos de corrupción de funcionarios, también con mucha incidencia en nuestro país, el delito de tráfico de influencias, ¿no? El delito de tráfico de influencias también puede ser cometido por un funcionario público, como puede ser cometido por cualquier persona. Por ello, en la descripción de este delito, dice el que da esa posibilidad abierta de que sea cualquier ciudadano, ¿no? Ya tenga o no algún cargo público. Dice el que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario público que ha de conocer o esté conociendo o haya conocido en un caso judicial o administrativo, ¿no? Estos señores, como se denomina lobistas, ¿no? Los que están constantemente, oye, sí, mira, tienes un tema administrativo, entrar en la institución, ya yo lo conozco al funcionario, sí, yo lo conozco al funcionario, es tanto, un monto. Entonces hay mucha gente que accede. Entonces ese acto de hacer creer, en caso no conozca al funcionario, porque este delito es sancionado cuando esta persona que manifiesta tener influencias con un funcionario público puede ser una situación real, por eso dice influencias reales, como también puede ser simulada. Han habido muchos casos en los cuales han terminado procesando a jueces, a fiscales, porque un ciudadano aquí dijo, bueno, señor, dame un determinado monto de dinero para yo conversar con el fiscal o conversar con el juez y podamos resolver tu caso, ¿no? Entonces ese juez ni siquiera tenía idea de quién era este señor o este fiscal, no lo conocía. Pero lamentablemente se ven incursos en procesos penales porque esta norma justamente sanciona a las personas que tienen estas influencias simuladas o reales, ¿no? Hacen creer.
Entonces, a contraprestación de ello, pues, reciben pues un donativo, ¿no?, por esta persona que esté interesada que se influya en esos procesos judiciales o administrativos. Siguiente, por favor. Dice, si el agente es funcionario o servidor público, en este caso hay una situación agravante. Si lo hace un tercero X, un abogado que no tiene cargo público, quien realiza este tráfico de influencias, ¿no?, la pena es mucho menor. Pero si el agente es un funcionario público, o sea, si quien señala tener las influencias, ¿no?, por ejemplo, en mi caso, yo soy funcionario de acá de la Corte Suprema y señalo que yo tengo influencias con un determinado juez, la pena para mí es mayor, porque yo en mi rol de funcionario estoy defraudando más al Estado, y en mi caso iría la pena de 4 a 8 años, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, eso ha sido mi exposición respecto a los delitos contra la administración pública, los más relevantes, y creo que tenían mayor relación con la función que realizan ustedes. Y nada, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Juan Pablo O. Jiménez, muy amable por su exposición. Ahora vamos a tener un breve tiempo para alguna consulta por parte de los participantes. Vamos a hacer un momento para poder esperar alguna consulta por parte de ellos y le hacemos llegar. A ver. ¿Alguien? Esperamos en este momento alguna consulta por parte de los participantes de este evento. La pregunta, Moraima, ¿y el nepotismo qué delito es? Moraima Pigua. Adelante, doctor. El nepotismo no es, está considerado como un delito contra la administración pública propiamente dicho. Normalmente el nepotismo, hay un tema de lo que mencioné, colusión o delito de negociación incompatible. ¿Por qué? Porque a quien se sanciona no es esta persona que tenga un vínculo con algún trabajador del Estado, sino la persona que realiza el contrato, que pese a conocer que sí, que este señor que se va a contratar tiene un vínculo con el funcionario público, la contrata. Entonces obviamente ahí hay un interés y hay una defraudación al Estado. Ella es la sanción. Correcto. Vamos a ver si es que hay alguna consulta adicional. Esa fue la pregunta de Moraima Palwa Rodríguez. Vamos a ver si es que hay alguna consulta adicional para el doctor Juan Pablo O. Jiménez, quien expuso sobre el tema delitos de corrupción de funcionarios. Claro, las denuncias las puede realizar directamente a la Fiscalía de corrupción de funcionarios, ¿no? Entiendo que tanto en Lima y en provincias se tienen fiscalías de corrupción de funcionarios. Sin perjuicio de ello, también puede interponerse las denuncias ante la Contraloría General de la República. La Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República también recibe este tipo de denuncias y puede ser el nexo para presentar la denuncia ante la mesa de partes de las fiscalías de corrupción de funcionarios. Una vez interpuesta la denuncia, el Ministerio Público está en la obligación de iniciar toda una investigación. Si es que en su caso tiene alguna documentación que pueda facilitar la investigación, al Ministerio Público se adjunta para que ellos puedan tener mejores alcances y realizar en más breve tiempo su investigación fiscal. Muy bien. Bien, entonces, bueno, con las preguntas absueltas,
quiero agradecer la exposición del doctor Juan Pablo J. Jiménez y a nombre, de la Universidad Nacional Agraria La Molina, queremos agradecer a las conferencistas Natalia Arbildo y Juan Pablo J. por sus didácticas exposiciones que están enmarcadas en la Semana de la Integración 2024 por un Perú íntegro, y que en la Universidad Nacional Agraria La Molina han sido organizadas por la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria. Estoy seguro que estas conferencias han sido de mucho provecho para todos nuestros participantes. Bien, entonces con ello no queda más que informar que el evento ha concluido y agradecemos a todos su participación. Estén atentos más bien para próximas conferencias que se transmitan a través de los canales oficiales de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Muchísimas gracias y buenas noches.